Hola y bienvenidos a esta primera clase virtual. Me llamo Sergio González y en esta ocasión yo seré su maestro. En esta oportunidad vamos a hablar de un problema, de un tema, perdón, muy interesante que a ustedes les puede interesar, los cuales serían los problemas sociales que vive Guatemala. ¿Qué entendemos nosotros por los problemas sociales? Más si es en Guatemala. Cuando decimos problemas sociales nos viene a la mente un montón de ideas como la violencia, el analfabetismo, la corrupción, el racismo, la delincuencia, la desnutrición, entre otros problemas. Guatemala es un país con diversos problemas que afectan a la economía y a la seguridad de la población. Uno de estos problemas, que sería el más común en todos los países, pero que en Guatemala está muy vigente, es la violencia. La violencia en Guatemala hoy en día es uno de los países más violentos en el mundo. La violencia es una de las principales amenazas que afectan con la seguridad pública y la salud de los guatemaltecos. Según datos del 2016 hasta este año, a principios de este año, habrían 15 asesinatos por día, lo cual nos lleva a un estimado de 4.600 crímenes al año, debe entre hombres y mujeres. La violencia en Guatemala se puede dar de diversas maneras. Está la violencia pública, que es donde están las pandillas y todo lo demás sobre ellos, y la violencia en casa. Existen familias que en su propia casa llevan actos de violencia porque eran otros tiempos, ahora ya no se puede hacer eso. Otro de los problemas sociales que vive Guatemala y que está muy activo, más activo que nunca, es la corrupción. Guatemala lleva muchos años sufriendo de esta corrupción. Uno de los casos más claros y más recientes es que en 2015 el ex presidente Otto Pérez Molina y parte de su gabinete fueron acusados por corrupción y por otro tipo de delitos como sobornos, lavado de dinero, etcétera. Corrupción existe en todos lados, no solo en el gobierno. Está en las instituciones públicas, está están en los hospitales, en todos lados. Y la corrupción es un problema que no está cerca de cesar. Y es preocupante para las futuras generaciones que en Guatemala siga la corrupción. Y con la corrupción llevamos al otro problema, que sería la, perdón, sé que sería la pobreza. La pobreza en Guatemala es hablar sobre la mayor parte de los guatemaltecos. La mayoría de los guatemaltecos viven en pobreza, pobreza extrema. ¿Por qué? Porque la economía no abasta para toda la sobrepoblación que hay en Guatemala, que sería otro problema social. Y todo esto desglosado de la corrupción y la violencia. Estamos tratando los problemas más que afectan a nuestro país. También falta agregar el racismo, que está muy vigente hacia las personas negras, hacia las personas discapacitadas, hacia las personas con diferencias. Eso no se hace, no se puede. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a amarnos como somos. Otro problema que existe en Guatemala es el analfabetismo. El 49% de la población guatemalteca no puede
escribir y no pueden ni leer. ¿Por qué se da todo esto? No tuvieron una educación, no tuvieron, no pudieron iniciar sus estudios, tuvieron que trabajar por sobrevivir. Principalmente son las personas que no tienen cómo pagarse una escuela y todo lo demás. Los problemas en Guatemala están muy activos hoy en día y necesitamos aprender de ellos, que no tenemos que dejar que sigan, no tenemos que dejar que sigan, que Guatemala siga bajando en el ranking de países tercermundistas, porque somos un país tercermundista, no podemos dejar que nos agarren como tontos, como dirían por ahí, perdón por la palabra, pero es que Guatemala es un país maravilloso, es cultural, es pluricultural, es muy rico para que estemos con un montón de problemas y no podemos sacar adelante a nuestra población. Gracias.